Las prácticas sexuales más insanas de la esclavitud. Bahía, Brasil, siglo XVIII y XIX 1750. Olvida todo lo que crees que sabes sobre la esclavitud. No importa cuántas veces hayas visto aquellas escenas clásicas. Barcos cortando olas furiosas, capataces con látigos sangrientos y grilletes de hierro, plantaciones quemadas bajo el cielo ardiente del trópico. La imagen que guardamos de ellos es la de bestias brutales, máquinas de trabajo sin alma, que solo sabían obedecer. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen está completamente equivocada? ¿Y si el mayor terror que los esclavistas causaban no venía del látigo, sino de la cama? Prepárate para sumergirte en un aspecto sombrío, perturbador y casi nunca contado de esta cultura. Sus prácticas sexuales más insanas. No estamos hablando de erotismo por placer, sino de sexo como lenguaje, como estrategia, como arma de humillación y destrucción. Olvida al esclavista que Hollywood te vendió. Por detrás de la apariencia civilizada, existía un código social intrincado, una visión de mundo donde el sexo era más poderoso que cualquier látigo. Y créeme, después de oír lo que viene a continuación, nunca más vas a mirar a un esclavista de la misma forma. En el corazón de la cultura esclavista existía una palabra tan poderosa, tan cargada de desprecio, que podría costar una vida con un simple susurro: moleque. Este término no era apenas un insulto, era la sentencia social más devastadora que un hombre podía recibir. Ser llamado de moleque no significaba apenas ser débil, significaba que habías sido sexualmente pasivo, que habías ocupado el papel femenino en una relación, algo que para los esclavistas era visto como la más profunda forma de deshonra. No importaba si la relación había sido consensual o forzada con hombre o mujer. Lo que definía el honor era el papel desempeñado. El hombre que penetraba salía ileso, hasta reforzado en su masculinidad, pero aquel que era penetrado perdía todo: su estatus, su identidad, sus derechos. Él se convertía en un moleque, un paria, y esta vergüenza era tan intensa que, según los códigos legales de la época, si alguien acusaba a otro hombre de moleque públicamente, el acusado tenía el derecho de matarlo en el acto, sin punición. El miedo de ser desmasculinizado estaba incrustado hasta los huesos de esta sociedad. Pero los esclavistas no guardaron este concepto apenas para dentro de casa. Ellos transformaron moleque en un arma de guerra psicológica. Al comprender el terror que esta humillación causaba, descubrieron cómo no apenas destruir cuerpos enemigos, sino almas enteras. Cuando los esclavistas invadían un aquilombo, no estaban apenas detrás de oro o provisiones. La verdadera victoria era invisible, silenciosa, pero absoluta: quebrar el espíritu del enemigo. Y para esto pocos métodos eran más eficaces que el uso estratégico de la humillación sexual. Los registros históricos no son explícitos cuanto a prácticas sistemáticas de violencia sexual contra hombres, pero los estudiosos sugieren que todo en la estructura cultural esclavista apunta para esta posibilidad aterradora. Imagina un líder derrotado, un capitán domato, un guerrero quilombola, no apenas caído en batalla, sino forzado a ser sexualmente subyugado frente a sus hombres. Este acto no era solo violencia, era un ritual de destrucción simbólica. Él decía: no consigues proteger ni tu propio cuerpo, cuanto más tu pueblo. Este líder ahora deshonrado no era apenas vencido físicamente, era anulado socialmente, espiritualmente. Y esta aniquilación se esparcía como veneno, manchaba su linaje, contaminaba la moral de toda la comunidad. En batallas, los esclavistas usaban hasta gestos simbólicos, como el llamado chicotazo, un golpe en las nalgas del oponente. En otras culturas, esto podría parecer un gesto banal, pero para los esclavistas era una declaración directa de dominación sexual,
un ataque al honor más letal que cualquier herida de espada. Ellos entendían, mejor que muchos ejércitos modernos, que la guerra no se ganaba apenas con sangre, se ganaba con miedo, vergüenza y silencio. Con una única acción, los esclavistas podían borrar un hombre de la historia sin matarlo físicamente. Para los esclavistas, el cuerpo humano era una moneda moldeable, vendible, desechable, y en ningún lugar esta lógica era más brutal que en la esclavitud. El comercio de esclavos, conocido como tráfico negreiro, sustentaba una enorme parte de la economía colonial. Hombres, mujeres y niños, capturados en guerras, eran transformados en mercancía y vendidos por toda la América y hasta en Europa. Pero entre los más valorizados estaban los eunucos, hombres castrados, procurados especialmente en los imperios otomano y árabe, donde servían como guardias, burócratas y hasta consejeros. Para atender esta demanda macabra, surgieron mercaderes esclavistas especializados en castración. Un escritor del siglo XVIII menciona específicamente esta práctica, revelando una red sombría donde la mutilación se convertía en inversión. Hombres alfabetizados, como esclavos domésticos capturados, que no tenían utilidad como mano de obra bruta, eran considerados ideales para este destino. La castración no era un acto de crueldad aleatoria, era cálculo económico. El cuerpo, la masculinidad y hasta la identidad eran reducidos a números. Y si la situación de los hombres esclavizados era terrible, la de las mujeres era aún más desesperadora. Las leyes coloniales eran claras. Una mujer libre tenía protección contra agresiones sexuales y violarla era crimen grave. Pero una esclava, su cuerpo era propiedad. Violarla era considerado daño a la propiedad, como romper una silla. El violador solo precisaba pagar una multa al dueño de la esclava y nada más. Esto creaba una realidad dividida entre dos existencias: la mujer libre, respetada dentro de los límites del honor, y la esclava, vulnerable a cualquier acto sin justicia. El cuerpo femenino esclavizado no pertenecía a sí mismo. Era un bien para ser usado, violado y desechado conforme la voluntad de su señor. Esta lógica deshumana sustentaba un mundo donde la sexualidad era regulada por jerarquías brutales, donde el valor de una persona era determinado por la utilidad de su carne. La historia que estás a punto de oír no es leyenda ni exageración. Es un relato real, registrado por Maria Graham, una viajera británica que en el siglo XIX presenció un funeral de un señor de esclavos en las márgenes del río Paraguazú. Cuando el jefe de una hacienda murió, su comitiva decidió que él no partiría solo. Era necesario que una de sus esclavas muriera con él. Preguntaron entre las esclavas quién se voluntariaría. Una joven dijo sí. A partir de aquel momento, su destino estaba sellado. Lo que vino a seguir fue un ritual de 10 días que mezclaba fiesta, embriaguez y un horror creciente. En los primeros días, la esclava fue tratada como una reina, vestida con ropas lujosas, alimentada con hartura, embriagada continuamente, pero era todo preparación para el sacrificio. A lo largo de los días, fue llevada a una serie de cuartos, donde los capataces más próximos del fallecido tenían relaciones sexuales con ella. Después de cada acto, decían solemnemente: «Dile a tu señor que hice esto por amor a él». Era una ceremonia de transferencia simbólica de lealtad. Cada acto sexual era un eslabón entre el capataz, la esclava y el muerto. En el 10º día, el horror alcanzó el auge. La joven fue llevada a la tumba funeraria donde el cuerpo del jefe reposaba. Allá, una figura conocida como el Ángel de la Muerte, una mujer anciana encargada de los rituales, estranguló a la esclava con un cordón mientras la apuñalaba. El cuerpo de ella fue acostado al lado del jefe, y la tumba con ambos cuerpos fue sellada delante de la hacienda. Para aquella esclava no había elección. Su cuerpo fue instrumento de ceremonia.
su sufrimiento transformado en simbolismo. Su destino no fue decidido por amor, sino por una tradición que veía su sacrificio como honor. Aunque cada gesto haya sido una negación de su humanidad, este no es apenas un relato brutal, es una ventana para un mundo donde sexo, muerte y fe se entrelazaban en una danza aterradora, sagrada y para los ojos modernos completamente insoportable. Es imposible no sentir repulsión delante de la brutalidad reservada a los esclavizados y enemigos de los esclavistas. Pero este mismo pueblo, que trataba cuerpos como mercancía, también creó una de las estructuras más sorprendentemente liberales para sus propios ciudadanos libres, especialmente para las mujeres. En contraste con el resto de América colonial, donde el casamiento era sagrado y la mujer muchas veces no pasaba de propiedad del marido. Mundo esclavista. El casamiento era un contrato que podía ser cerrado. Y más increíble aún, bastaba que la esposa alegara una única razón: insatisfacción sexual. Sí, si el hombre no conseguía satisfacer a su mujer en la cama, ella podía declarar el divorcio, sin escándalo, sin necesidad de autorización, sin demora. Estoy insatisfecha, y listo, el casamiento acababa. Este derecho confería a las mujeres un poder casi impensable para la época. La libertad iba más allá del casamiento. La violencia doméstica también era motivo legítimo para la separación. Un marido agresivo no solo era mal visto, sino podía ser legalmente abandonado. Además, la estructura familiar esclavista toleraba con naturalidad la poligamia entre los hombres ricos. Tener esposas secundarias, generalmente concubinas, era práctica común y las relaciones extraconyugales eran aceptadas, desde que no causaran problemas sociales. Era una sociedad de contratos, acuerdos y alianzas, más preocupada con practicidad que con moralidad religiosa. Había también el llamado casamiento de prueba. Una pareja podía vivir junta por un año como una especie de periodo experimental. Si después de ese tiempo ambos estuvieran satisfechos, podían oficializar la unión. Caso contrario, seguían caminos distintos, sin cualquier estigma social. Era literalmente un test drive matrimonial 1000 años antes de su popularización en el mundo moderno. Para los esclavistas libres, el sexo no era tabú, sino parte de la convivencia, del afecto y hasta de la autonomía. Era un derecho, no un pecado. Mientras el mundo cristiano cercaba el deseo con culpa y represión, los esclavistas creaban un código propio basado en honor, desempeño y consentimiento. Un contraste aterrador con la brutalidad que infligían a quien estaba fuera de este círculo de privilegios. En la sociedad esclavista, el sexo no era apenas un acto privado o una herramienta de poder. Él también hacía parte de la fe, de lo sagrado, de la expresión artística y hasta de la espiritualidad doméstica. Mientras la moral cristiana que vendría después cercaría el cuerpo de vergüenza, los esclavistas veían el erotismo como parte del propio orden natural. Un ejemplo absolutamente chocante y real está en un antiguo texto llamado Relatos da Sensala. Él describe un ritual pagano en que una familia preservaba el falo de un caballo muerto. Sí, un pene equino, cuidadosamente envuelto en hierbas y paños, era mantenido como un objeto sagrado dentro de la casa. Todas las noches era pasado de mano en mano entre los miembros de la familia. Cada uno, al agarrarlo, hacía una oración pidiendo fertilidad, suerte, protección. Para nosotros esto suena grotesco, pero para ellos era la espiritualidad en su forma más directa, más visceral. El cuerpo, y especialmente el órgano sexual, no era motivo de pudor, era símbolo de vida, de abundancia, de bendición. La visión esclavista del sexo se extendía también a la poesía. Ellos cultivaban un género llamado modiñas, canciones de amor abiertamente eróticas, versos provocantes y sensuales.
Tan intensos eran estos poemas, tan poderosos en el despertar de la pasión, que llegaron a ser prohibidos en Bahía. Las autoridades temían que las palabras tuvieran fuerza mágica, como si un poema pudiera embrujar a alguien y hacerlo enamorarse contra la propia voluntad. Y esta creencia no era metafórica. Muchos esclavistas realmente creían que la combinación entre deseo, música y palabras era una forma de hechicería. Esto revela una faceta cultural fascinante. Aunque practicaran actos de extrema violencia sexual contra enemigos y esclavos dentro de su propia comunidad, el sexo podía ser delicado, simbólico, hasta mágico. La misma sociedad que veía la castración como negocio, también veía el deseo como un puente con el divino. Esta contradicción desconcertante es lo que hace los esclavistas tan difíciles de categorizar con los ojos modernos. Cuando intentamos comprender cómo los esclavistas miraban la homosexualidad, nos deparamos con un silencio incómodo. Los relatos, que son nuestras principales fuentes sobre la cultura colonial, fueron escritas siglos después de los hechos, ya bajo influencia del cristianismo. Ellas evitan el tema. No hay historias explícitas sobre parejas del mismo sexo como entendemos hoy, pero esto no significa que no había relaciones entre personas del mismo sexo. Lo que existía y era claramente comprendido en la época era un código rígido basado en papel y jerarquía, no en orientación sexual. Lo que importaba para el honor de un hombre no era con quién se acostaba, sino cuál papel desempeñaba. Si fuera el activo, el dominante, no había deshonra alguna. Podría ser con otro hombre. Y aún así, su masculinidad permanecía intacta. Pero si asumiera el papel pasivo, se convertía en moleque, aquel mismo término de humillación máxima que significaba deshonra eterna. Esta obsesión con la posición y no con el deseo revela una cultura que no se preocupaba con lo que un hombre sentía, sino con lo que representaba socialmente. La sexualidad, en este contexto, era una extensión de la estructura de poder. Un hombre podía tener esposa, hijos, cumplir su papel social y aún así mantener otras relaciones desde que se mantuviera dominante. Es posible, por tanto, que relaciones entre hombres hayan acontecido más de lo que imaginamos, escondidas no por la moral, sino por el miedo de la inversión de papeles. Para los esclavistas, ser pasivo no era apenas un acto sexual, era abdicar de su estatus como hombre. La homosexualidad, como concepto moderno de identidad afectiva, no existía. Existía una rígida escalera de dominación, donde todo, hasta el placer, era política, donde el honor masculino podía ser sustentado por actos que hoy consideraríamos tabú, desde que sirvieran a lógica del poder. Al final de este viaje, por el lado más oscuro y fascinante de la cultura esclavista, lo que emerge no es un retrato simple. No se trataba de bárbaros descontrolados, ni de señores honrados con un código claro. Los esclavistas habitaban un mundo de brutalidad y sensibilidad. Libertad y opresión convivían lado a lado, de forma desconcertante. Construyeron una cultura que hacía de la dominación sexual un arma de guerra, capaz de destruir no apenas cuerpos, sino linajes, orgullo y alma. Vendieron seres humanos, mutilaron prisioneros y normalizaron la violación como instrumento de poder, pero al mismo tiempo dieron a las mujeres libres un grado de autonomía inédito para la época. Aceptaron relaciones abiertas, crearon rituales eróticos de fertilidad y permitieron que el deseo fuera celebrado. Desde que, bajo los términos de su propia lógica, creían en el sexo como fuerza vital, como magia, como contrato social y como punición. Para sus enemigos, el cuerpo era una trampa, una sentencia de vergüenza eterna. Para los suyos, podía ser libertad, placer y elección. No había una única moralidad rigiendo todo. Había múltiples reglas moldeadas por el poder, por el contexto y por la utilidad.
Los esclavistas fueron conquistadores despiadados, pero también amantes prácticos. Fueron empresarios del tráfico humano y poetas de amor prohibido. No caben en rótulos fáciles y tal vez sea justamente por eso que continúan fascinándonos. Porque su historia, como toda la historia real, es hecha de sombras, contradicciones y verdades incómodas. Si llegaste hasta aquí, no verás más un esclavista apenas como un hombre con látigo. Vas a recordar que por detrás de aquella mirada dura existía un universo mucho más profundo y mucho más perturbador que cualquier película podría imaginar. M.